Videopráctica sobre un ejercicio de ejemplo. La creación de un cartel para un evento. Me llamo Nerea Díaz, soy diseñadora gráfica y te presento esta videopráctica. Te recomiendo que le des un primer visionado antes de ponerte a realizar el ejercicio. Y recuerda que si tienes alguna duda puedes consultarme en las tutorías. Para poder realizar el ejercicio necesitarás lápiz y papel o lápiz óptico y una tablet. El programa Adobe Illustrator instalado en tu ordenador. En este ejercicio práctico, llamado Procesos Creativos, se explica cómo diseñar con sentido desde el principio para optimizar el tiempo de trabajo y obtener unos resultados satisfactorios. Este es el índice con los contenidos que vamos a desarrollar en esta práctica. 1. Fase de planificación y análisis de la propuesta. Cada profesional tiene su metodología. Lo fundamental es que te sientas a gusto trabajando si sigues un método. Yo he aprendido de muchos otros profesionales mirando tutoriales, leyendo blogs de diseño y al final me quedo con que el proceso creativo tiene un orden. Porque la fase de análisis de la información es fundamental. Debemos de conocer perfectamente lo que nos piden. Recuerda que el diseño está relacionado con la empatía. No se trata de crear una obra artística, sino de comunicar un mensaje. Para ello crearemos un briefing de diseño, que no es otra cosa que un documento con información sobre la empresa para realizar un diseño que se adecue a sus necesidades. El briefing es esencial para trabajar en equipo, conocer las necesidades del cliente, estimar el plazo de entrega y calcular correctamente el presupuesto que le darás. En él aparecerá el nombre del evento para el que vamos a crear el cartel, todos los aspectos técnicos del cartel, el tiempo de ejecución y debemos saber también cómo es la empresa para la que estamos trabajando y cuáles son sus expectativas con este proyecto. Y lo más importante, tenemos que comentarle al cliente que nos indique todo el texto que hay que incluir en el cartel correctamente escrito y sin faltas. Deberemos también tener en cuenta cómo es el público objetivo al que va dirigido la comunicación, cuáles son sus gustos, etc. La fecha límite, y en este caso, por ejemplo, la cliente al rellenar el briefing además propuso trabajar sobre un edificio en concreto del centro histórico. En la siguiente imagen podéis ver un boceto que hizo la artista Olga Diego sobre su instalación en dicho edificio. También la cliente me proporciona un dossier del proyecto donde podemos recabar más información. Conclusión. Del briefing sacamos toda la información necesaria para conocer a fondo aquello para lo que vamos a crear el cartel. En este ejercicio de ejemplo se trata de un festival de arte contemporáneo de un día de duración que tendrá lugar en el Teulada Moraira, un pueblo de Alicante. Entre los recursos que tenéis a vuestra disposición con esta videopráctica está esta plantilla de un briefing, para que la podáis usar como referencia en vuestros proyectos. ¿Cómo es el evento? ¿Qué actividades se van a desarrollar? En la siguiente imagen podéis ver la instalación interactiva de Olga Diego, que se instalará en el edificio de los Porches y cuyo boceto vimos en la imagen anterior. Se trata de propuestas artísticas que tienen en común la ocupación del espacio con elementos envolventes. Este carácter envolvente de ambas propuestas me conecta con la idea de los arcos del edificio de los Porches, ya que los arcos son un elemento arquitectónico envolvente. Por lo tanto, la idea va a girar en torno al edificio del casco histórico propuesto por la cliente y en relación a este carácter envolvente. En esta imagen vemos un instante de la actuación del espectáculo de danza de la Lola Boreal. 2. Fase de ideación. Creación de conceptos mediante diagramas mentales. ¿Cómo son los diagramas mentales? ¿Cómo se hacen? Bueno, es tan simple como que las ideas las hay que plasmar en una lista y establecer relaciones entre ellas. De esta forma tan simple y rápida comienza el proceso creativo. Muchas veces se trata de tomar notas de aquello que se nos está pasando por la cabeza, por absurdo que parezca, puede ser útil. En el ejemplo hemos creado dos mapas mentales, uno que parte de lo que nos sugiere el nombre del festival, Activa Teulada, y el otro de la dualidad un tanto contrapuesta de arte contemporáneo y centro histórico.
Lo podemos llamar con el vocablo inglés brainstorming, lluvia de ideas, o como queramos. Lo importante es tomarse el tiempo necesario para pensar y analizar estas ideas y ponerlas en contexto, relacionándolas unas con otras. Es lo que se conoce como diagramas o mapas mentales. En esta fase estamos exponiendo las ideas y formando conceptos con ellas. De estas palabras nos surgirán imágenes mentales que pasaremos a bocetar en la siguiente fase. Podéis descargaros esta plantilla y muchas más de Miro, una plataforma online con plantillas de ejemplos para poder realizar diagramas mentales o planificar procesos creativos. Elegís una plantilla si queréis y comenzáis a crear vuestro mapa conceptual. Si no es igual de útil, lápiz y papel. Fase de exploración. Va a consistir en bocetos a mano y bocetos con ordenador. Después de sintetizar nuestras ideas y haber establecido cuáles son los conceptos con los que vamos a trabajar, empezaremos dibujando esas ideas en papel, creando cuando más bocetos mejor. Es imprescindible hacer este ejercicio dibujando, porque es la manera más rápida de materializar nuestros pensamientos después de la escritura. Os muestro algunos de los bocetos creados para el desarrollo de este cartel. La multiplicidad, la repetición, eran ideas que habían surgido durante la creación conceptual con los diagramas mentales. Este elemento, el edificio de los arcos, es un elemento activo ya que emplea la repetición de arcos encadenados entre sí para formar un pórtico. Además, este edificio me interesaba por su geometría porque además permitía crear un doble volumen jugando con la luz que incide en su interior. Podemos crear bocetos a partir de fotos que vamos pintando encima y eliminando las partes que no queramos. Una vez tengamos los bocetos creados, tenemos que elegir los que nos parezcan más interesantes porque a partir de varios podemos crear uno al final juntando esas ideas para posteriormente desarrollarlas en el ordenador con la herramienta de dibujo vectorial que vayamos a usar. En cualquier caso, el concepto de arquitectura habitada o rellena era el concepto en el cual se basa la propuesta en primera instancia. Esas tres formas coloreadas sobre la foto son las que vamos a utilizar para crear la composición visual. Serían las formas geométricas puras de las que vamos a partir. El ejercicio que vamos a realizar lo podéis ver aquí en todas sus fases. Boceto, composición, tipografía, composición con tipografía y formas y color. Comenzamos desde el principio. Abrimos un nuevo documento, archivo nuevo, al que le vamos a dar un formato de A3, cartel A3. El modo de color debe ser cian, magenta, yellow K, que es el modo que se utiliza para imprimir, y la resolución alta. Ahora vamos a colocar nuestro boceto. Una vez colocado el boceto, ahora tenemos que dibujar sobre él para de alguna manera digitalizarlo. Tenemos dos metodologías. La primera metodología que vamos a ver va a ser con la herramienta Calco, que se suele utilizar para bocetos complejos. Mediante el calco podemos calcar las líneas de nuestro boceto de forma que una imagen digital en mapa de bits estándar, esto es formato JPG, PNG o TIFF, como esta que hemos colocado aquí, la convirtamos a un formato vectorial. Este es el formato que usa Illustrator y el que se utiliza para imágenes o dibujos que necesitan ser escalables o modificables vectorialmente. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer sería elegir calco de imagen una vez colocada la imagen y después habría que configurar el tipo de calco según el dibujo o imagen a calcar. En este caso, por defecto, estaría bien. Según el tipo de imagen elegiríamos una u otra configuración. Una vez elegido el método de calco, le daríamos a expandir.
Una vez que hemos dado a expandir, lo que realmente hemos hecho ha sido convertir esa imagen plana en vectores. Aquí podéis ver de alguna manera que se recortan cada una de esas formas y están compuestas de vectores. Los vectores los podéis modificar, los podéis estirar y podéis crear nuevas formas, ¿vale? En cualquier caso, a nosotros lo que nos interesa son solamente estas tres formas de aquí. Lo que podríamos hacer sería suprimir todo aquello que no necesitamos, se selecciona y se suprime, hasta que nos quedemos solamente con los arcos. Ahora vamos a ver el segundo método, que sería más propicio para nuestra imagen, ya que lo que queremos son formas muy sencillas. Para ello lo que vamos a hacer sería crear una nueva mesa de trabajo y a su vez una nueva capa. En esta nueva capa y mesa de trabajo volvemos a colocar nuestro boceto. Y esta vez lo que vamos a hacer es dibujar directamente sobre el boceto, con la herramienta pluma, dibujar estas formas. Antes de dibujar, conviene que en la capa, el grupo donde está la imagen, la bloqueemos. De esta forma no se nos moverá. Y comenzamos a dibujar. Conviene hacer zoom para que sea más fácil el dibujo. Y ahora sí, ya con la herramienta pluma, comenzamos a contornear estas formas. La herramienta pluma, una vez realizada la forma originaria, en cada uno de sus vértices tenemos que darle una forma acorde. En este caso aquí necesitamos una curva. Seleccionamos el nodo y la convertimos en curva. Y la vamos aplicando con ayuda de las guías inteligentes, que son las que nos van de alguna manera a ayudar a posicionar correctamente nuestra forma. Las capas son muy útiles porque nos permiten ver en todo momento, si le quitamos el ojo, es decir, si cegamos esta capa superior, ver la de abajo. Ahora ya lo que yo haría sería duplicar esta forma porque en cualquier caso nos interesa, aunque no sea en el boceto todas las formas debido a la perspectiva exactamente iguales, a nosotros nos interesa que haya unidad. No os olvidéis que estamos haciendo un cartel, de alguna manera estamos haciendo una reinterpretación de la realidad. Bueno, ya hemos de alguna manera creado las formas exteriores. Ahora nos faltarían crear las formas interiores que dibuja la luz dentro de cada uno de los arcos. Para ello, lo que voy a hacer es poner el candado a estas formas y comenzar a dibujar encima de ellas, contorneando, pero esta vez con color blanco, por ejemplo. Vamos dibujando y creando las formas según sean curvas o rectas para cada uno de los vértices, siempre ayudándonos del boceto que va a quedar debajo. En este caso las formas son diferentes, por lo tanto aquí tenemos que contornearlas para cada una de ellas un dibujo diferente, no podemos clonarlas. Y por último
nos quedaría esta forma. Y ya estaría. Todas las formas creadas con la herramienta pluma. Ahora ya podemos habilitar las capas que hemos bloqueado de forma que vemos el resultado. En este caso tendríamos que mover una de las dos y si quitamos el boceto vemos el resultado ya cómo quedaría. Creamos diferentes mesas de trabajo donde además vamos a seleccionar estas formas y en otra capa diferente que vamos a crear vamos a pegarlas de forma que tengamos en diferentes mesas de trabajo y diferentes capas cada uno de los procesos del ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es crear una composición con estas formas. Escalamos las formas y vamos creando una composición teniendo en cuenta los conceptos desarrollados de ritmo, multiplicidad, dinamismo que hemos visto en los diagramas mentales. Se trata de copiar y pegar o duplicar estos grupos de formas, creando composiciones hasta dar con la que nos guste. Otra herramienta que tenéis que utilizar durante la fase de exploración para crear vuestros tableros de ideas o mood boards es la red social Pinterest. Con ella podéis ir guardando todo aquello que os llame la atención para poder desarrollar vuestras propias ideas a partir de lo que ya existe. Concretamente, este cartel me sirvió de inspiración durante la fase de exploración. Fue creado por la diseñadora gráfica americana Jacqueline Casey. La idea de repetición y sobre todo el juego que se produce mediante la percepción visual con la figura y el fondo me parece muy interesante y me dio la pista para crear una composición con los tres arcos. Repitiendo las formas fui generando una retícula, teniendo en cuenta que necesitaba espacios vacíos para poder colocar la información del cartel. Fase de diseño. Construcción de un sistema visual. Una vez realizada la composición con las formas deseadas, tenemos que añadir los textos y los colores. Eso es lo que yo denomino sistema visual. Elegiremos las tipografías y después crearemos una paleta cromática. Entre mis notas tenía claro que quería remarcar el título del festival, que se notase más, entonces lo iba a poner en mayúsculas. Y también tenía claro que el subtítulo lo iba a colocar en minúsculas para generar contraste. Pero para elegir la tipografía tenía que fijarme en una tipografía que tuviese una A de alguna manera llamativa, porque la palabra art del subtítulo era muy importante. La tipografía además quería que tuviese un estilo determinado, que fuese un estilo moderno, artístico, orgánico. Durante las pruebas de tipografía que hacemos directamente con Illustrator, vamos dándonos cuenta de qué funciona mejor en cada palabra o frase, si mayúsculas o minúsculas. En cualquier caso, la elección de un combo tipográfico debe estar basado siempre en el contraste. Hay que elegir siempre un par de tipografías que sean lo suficientemente contrastadas. El uso de la jerarquía cuando creamos una composición tipográfica ayuda a priorizar y a que destaquemos lo más importante que queremos comunicar. Volvemos a Illustrator y en una nueva mesa de trabajo con la herramienta Texto creamos una caja para cada título. Recomiendo tener en un bloc de notas todo el texto que hay que incluir en el programa correctamente escrito, sin errores ni faltas, de manera que podamos copiarlo y pegarlo.
Ahora el texto largo del programa con una tipografía un poco más pequeña. Procedemos a copiarlo y a pegarlo. Ya tenemos todo el texto. Ahora habrá que poner la tipografía que previamente hemos seleccionado. Esta es la que habíamos seleccionado en las notas que vimos antes, Jarababa Bold, para los títulos. Para el subtítulo también sería Jarababa Bold. Aquí está, la seleccionamos y vamos a texto, cambiar a minúsculas. Y para el texto de párrafo habíamos seleccionado la tipografía Geomanist. Os muestro algunos de los bocetos que se realizaron explorando diferentes vías, ya que tenía otras opciones de bocetos que me interesaba poner en práctica en el ordenador para ver el resultado. Este finalmente fue el que seleccioné. Observad que en ningún momento hago uso del color. Es muy importante que durante estas fases iniciales no definamos ni prestemos atención a los colores y trabajemos en blanco y negro o escala de grises, prestando atención a las formas únicamente. También es interesante poner en negativo algunos de los bocetos que tenemos seleccionados, para ver si funcionan mejor que en positivo. La composición elegida nos da una imagen lo suficientemente contrastada y llamativa para considerar que si el resultado de la composición funciona en blanco y negro, va a poder hacerlo en color. Si bien en color es mucho más complicado conseguir la fuerza que se obtiene de las imágenes en blanco y negro. Por eso comenzamos a conjugar tipografía y formas en blanco y negro. Ahora vamos a crear la paleta cromática en Illustrator. Partimos de este contraste generado en la composición con estos tonos en escala de grises. Entonces, en una nueva mesa y capa de trabajo, vamos a crear la paleta de color. Ponemos nuestra composición elegida y justo al lado vamos creando una serie de cuadrados donde vamos a ir colocando cada uno de estos tonos en escala de grises. Ahora con la herramienta cuentagotas vamos rellenando cada uno de estos cuadrados de esta escala de grises. Bien, ya tenemos los tonos que tiene nuestra composición. Inicialmente son solamente estos 4. Ahora cuando trabajemos en color, vamos a partir de estos 4 tonos, añadiendo algunos tonos intermedios entre cada uno de estos grises, para poder después comparar esos colores o esa luminosidad que tenemos en la paleta de escala de grises con la paleta de colores. La elección de la paleta de colores tomó mucho tiempo de búsqueda y de estudio. En estas imágenes podéis ver algunas de las conclusiones a las que se llegó durante el proceso. En esta composición, por ejemplo, a pesar de que los colores tenían bastante fuerza y de alguna manera conservaban la luminosidad del esquema en escala de grises, al ponerlos juntos podemos observar que el azul del texto se veía bastante apagado y por otro lado este color marrón rojizo impedía la legibilidad del texto. En este otro ejemplo, con otro boceto, funcionaba muy bien el amarillo, proporcionaba fuerza y legibilidad. Además, el uso de este marco para contener la composición me gustaba mucho porque ayudaba a contener y resaltar el mensaje visual. En una composición donde hay mucho dinamismo, precisamente el marco ayuda a llamar la atención.
Además, el estudio del color, cuando se trata de un cartel que ha de ser impreso, requiere de mucha preparación al crear los artes finales para la imprenta, ya que el color impreso muchas veces no es igual al color que vemos en pantalla. Por eso, cuando estamos eligiendo colores que han de imprimirse, además del uso de pantoneras, podemos encontrar inspiración en nuestro propio archivo de materiales gráficos, de forma que podamos comparar paletas cromáticas y buscar los tonos deseados en la pantonera antes de incorporarlos a Illustrator y al diseño. Finalmente, tras muchas pruebas de color, encontré una paleta con matices de tonos naranjas y azules suficientemente contrastados, al mismo tiempo que permitían una óptima legibilidad del texto que iría colocado sobre los tonos más claros. Además, con el uso de la pantonera, me aseguré de que las diferencias entre los colores, tanto en RGB para pantalla como los colores Cyan, Magenta y Yellow K para imprenta, eran casi imperceptibles. Veamos cómo incorporar el color a la práctica en Illustrator. Nos vamos a nuestra paleta de muestras y buscamos la pantonera, los colores que hemos seleccionado en la pantonera. Tenemos tanto los que están en Cyan, Magenta y Yellow K como los que están en RGB. Para este proyecto en concreto estamos trabajando ya directamente en Cyan, Magenta y Yellow K para imprenta, con el perfil de color que vemos aquí abajo. Por lo tanto, esta es la paleta de color que tenemos que trasladar a nuestro panel de muestras. Ahora los voy poniendo en una paleta al lado de la de escala de grises para ver si hay suficientes matices y contraste entre los colores. Para ello selecciono estas muestras y hago una clonación. Ahora lo que tengo que hacer es ir aplicando el color mediante la herramienta cuentagotas con los colores que tengo en la pantonera. Ya está. Observo que tienen todos los colores una luminosidad bastante similar a la encontrada en la escala de grises. Por lo tanto, ahora lo que nos quedaría por hacer sería aplicar estos colores a la composición. Selecciono el cielo y ahora para la zona donde debe ir el cartel voy a elegir un naranja clarito. Para poder seleccionar cada uno de los interiores de los arcos donde incide la luz y donde debe ir este color naranja claro, lo primero que vamos a hacer es bloquear todas aquellas zonas donde no va a estar el área que queremos seleccionar y después con la herramienta selección directa y la tecla Alt y mayúscula presionadas al mismo tiempo podemos ir seleccionando todas estas áreas. Para después, con la herramienta cuentagotas, aplicar el color. Lo mismo para el arco exterior. Ahora solo nos faltaría el color de los textos. Vamos bloqueando todas las zonas donde no queremos que se nos seleccione sin querer. Y como ahora vamos a trabajar sobre el texto, vamos a desbloquear la capa de texto que antes habíamos bloqueado. Activa, decidimos ponerlo
del color azul más oscuro y para teulada, una vez seleccionada cada una de las letras, elegimos el siguiente tono. También para la fecha elegimos el mismo tono que teulada. Y para el subtítulo Art al Centre Historic elegimos el mismo tono que hemos elegido para activa, más oscuro. El texto de párrafo lo ponemos en el tono más oscuro que tenemos, que es este azul oscuro. Ya tendríamos la composición con los colores. Lo que vamos a hacer ahora es generar un arco intermedio en cada uno de estos arcos. Para ello seleccionamos el grupo y lo que tenemos que hacer es ir a Objeto, Fusión, Crear. Automáticamente se generan arcos intermedios con un color que es media entre los dos arcos que hemos seleccionado. Para poder cambiar el color de este arco intermedio, tenemos que seleccionar todos estos grupos que hemos creado con arcos intermedios y tenemos que ir a Objeto, Fusión, Expandir. Ahora cuando abramos cualquiera de los grupos, veremos que los arcos ya son independientes. Por lo tanto, vamos a seleccionarlos para poder cambiarles el color. Por último, quedaría la inclusión de los logotipos de los organizadores del festival y aplicar los cambios que puedan aparecer en la programación. Los logotipos que hemos trabajado previamente, escalado a un tamaño determinado, los colocamos ya en la posición deseada. Pero sin embargo, a pesar de estar usando un color diferente al resto de los colores que hay en la composición, no consiguen retener y llamar la atención. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para enfatizar la atención sobre los logotipos, guiar la mirada hacia ellos. Entonces, recordamos que en otro boceto que hicimos había un marco alrededor de la imagen que precisamente conseguía centrar la atención, y eso mismo es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el marco y lo que tenemos que ahora hacer es que el marco no pise los logotipos. Para ello es simplemente mover el orden, de forma que el marco ya esté detrás de todos los elementos excepto del azul celeste. Aquí finaliza la videopráctica de procesos creativos. Espero que os sea útil cuando os enfrentéis a algún proyecto. Podéis hacerme llegar las consultas que queráis respecto a este ejercicio que no hayan quedado resueltas mediante las tutorías.